Bien, el ordenamiento jurídico o la pirámide de normas. Como te he dicho en la lección anterior, el contrato de trabajo debe respetar todas las normas de rango superior que tiene encima. Y como ves, no son pocas. En color rojo vemos las normas de derecho interno, las normas que ha aprobado la democracia española. Y en color azul vemos las normas de derecho externo, que son normas de índole europeo e internacional. Vamos a comenzar por las normas de color rojo. Te he dicho en la lección anterior que el Estado se componía de tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Empezaremos por el poder legislativo. Bien, vemos aquí el poder legislativo, que lidera la cúspide de esta pirámide y coge parte de la base. En segundo lugar está el poder ejecutivo, y lo que vemos en esta pirámide es que el poder ejecutivo está subordinado al poder legislativo. El poder legislativo es la asamblea de los representantes del pueblo. Y después tenemos otra pirámide, que es el poder judicial. Como vemos, hay tres poderes, pero hay dos pirámides. Esto sucede porque poder legislativo y poder ejecutivo crean normas, y el poder judicial vigila que estas normas se cumplan, tanto los ciudadanos como los políticos. Del mismo modo que el poder ejecutivo está subordinado al poder legislativo, en el poder judicial también hay distintas jerarquías. Y en el derecho laboral, el tribunal de primera instancia a nivel provincial es el juzgado de lo social, que resolverá todos aquellos conflictos laborales que no superen el ámbito territorial de la provincia. Por ejemplo, una empresa tiene un solo centro de trabajo o varios centros de trabajo repartidos en la provincia de Barcelona. Pues si ese conflicto laboral no sobrepasa la provincia de Barcelona, esa problemática lo resolverá el juzgado de lo social. En segundo lugar, tenemos el Tribunal Superior de Justicia, y hay uno para cada comunidad autónoma. El Tribunal Superior de Justicia conocerá de los recursos interpuestos por el descontento de una de las dos partes tras una sentencia del juzgado de lo social. Es lo que se conoce como el recurso de suplicación. Van a pedir una segunda lectura a un tribunal de más alto nivel. También el Tribunal Superior de Justicia resolverá aquellos problemas que superen el ámbito territorial provincial. Por ejemplo, una empresa tiene centros de trabajo en la provincia de Barcelona y de Lleida. Pues claro, ¿a qué juzgado de lo social vamos? ¿Al de Lleida o al de Barcelona? Entonces estos conflictos van al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En tercer lugar está la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional resolverá aquellos conflictos laborales que superen el ámbito territorial autonómico. Por ejemplo, ha habido un conflicto en una empresa de Cataluña y Valencia. Pues, ¿a qué Tribunal Superior de Justicia vamos? ¿Al de Cataluña o al de Valencia? Pues a ninguno de los dos. Vamos a la Audiencia Nacional. Y por último, estaría el Tribunal Supremo, que solo conocerá de los recursos interpuestos por las sentencias de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma, que es lo que se llama el recurso de casación. Y el Tribunal Supremo sería la última instancia de nuestro poder judicial a nivel español. En nuestro derecho interno, la norma más importante es la Constitución española. Y todos los temas que tengan que ver con los recursos de amparo o de inconstitucionalidad serán juzgados por el Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial. Es un tribunal aparte, que solo se dedica a estas dos cuestiones. Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo tienen la misma jerarquía, lo que pasa es que uno trata unos asuntos y el otro los otros. Pero a la práctica hay un precedente de que el Tribunal Constitucional anuló una sentencia del Tribunal Supremo, y eso nos hace pensar que a la práctica tal vez nuestro más alto tribunal en la jurisdicción española sea el Tribunal Constitucional. Bien, empecemos por el poder legislativo, que radica en las Cortes Generales, formadas por el Congreso de los Diputados o la Cámara Baja y el Senado o la Cámara Alta. En el Congreso de los Diputados está representado todos los ciudadanos de España,
y en el Senado están representados todos los territorios de España. Pero a la práctica, el que manda es el Congreso de los Diputados. ¿Y cómo se llega a representar en este hemiciclo todas las opiniones del pueblo español? Pues bueno, en el pueblo español hay unos 47 millones de habitantes y personas que tengan derecho a votar hay unos 36 millones. Y de estos 36 millones, pues hay ideas muy variadas. Hay personas que son muy de derechas. Esto significa que tienen un gran sentimiento nacional y quieren que todo el territorio español tenga una única identidad, que es la de la nación española. No les gusta la idea de que haya territorios con identidades propias porque lo consideran una traición a la unidad de España. Y que lo único que quieren estos territorios es acabar declarando la independencia y por lo tanto romper la unidad española. Son muy tradicionalistas y por lo tanto no les gusta mucho la idea de integrar a otras culturas. No sea que se empiecen a mezclar las tradiciones españolas con tradiciones de otros países, porque entonces se va a ir perdiendo la identidad nacional. No les gusta el tema del feminismo. Hablan directamente de violencia intrafamiliar, sin entrar en matices de si este delito o el otro proviene de un hombre o de una mujer. Son más partidarios de una economía privada o de una economía capitalista, defensores de la meritocracia y de ese discurso de nacer pobre no es tu culpa, pero morir siéndolo sí. Y la educación pública y la sanidad pública lo consideran un despilfarro controlado por políticos. En segundo lugar, están las personas que son simplemente de derechas, los conservadores, que comparten casi todos los ideales que he dicho anteriormente, pero de una forma más light. Por ejemplo, aceptan la diversidad identitaria del Estado español, pero eso sí, a la que un territorio se pase un poco de listo o vaya en contra de la Constitución, son muy partidarios de intervenir en ese territorio. Después no son partidarios de darle mucha financiación o darle más autonomía a los distintos territorios. Después están las personas que son de izquierdas o socialdemócratas, que son personas que aceptan el capitalismo, pero con un cierto intervencionismo estatal para que haya educación pública, sanidad pública, etc. Defienden la diversidad del territorio español, pero coinciden con los conservadores, con los de derechas, que a la que un territorio declare la independencia o tenga un proyecto de secesión, de intervenirlo. Hablan directamente del feminismo, de que la mujer lleva muchos siglos en desventaja respecto a los hombres y que ya es hora de equiparar la igualdad entre sexos. Y son bastante tolerantes con la diversidad racial, cultural, etc. Después estarían personas que son todavía más de izquierdas. Estas personas también defienden la unidad nacional, pero aceptan abiertamente la diversidad identitaria de otros territorios. Y no son partidarios de que ningún territorio salga de España, pero aceptan que si esa población quiere hacer un referéndum, pues estarían dispuestos a concederlo, todo y que ellos votarían que no. Son clarísimamente feministas, están a tope con el tema del lenguaje inclusivo y son muy partidarios de un sistema público y de ir regulando el capitalismo. Y por último, habrían otro tipo de personas con otras ideas. Pues como vemos, la población española es muy diversa, hay opiniones para todo. Entonces lo que se hace es clasificar esta serie de personas que estén más o menos representadas por sus líderes políticos, que vayan a votar, y entre una mezcla entre el número de votos y una cosa que se llama la ley D'Hondt, pues se configura el número de escaños, el número de diputados o el número de representantes del pueblo de ese determinado partido político. Aquí, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados se colocarían los diputados que son muy de derechas. Aquí se colocarían los diputados que son de derechas, los de izquierdas, los que son muy de izquierdas y, por último, una mezcla de diferentes partidos políticos. Y más o menos el hemiciclo quedaría así. La mayoría absoluta, por ejemplo, si este fuera el escenario, estaría entre la suma de los partidos de izquierdas más el apoyo de otras entidades políticas, o por el otro lado puede haber una mayoría entre los dos partidos de derechas. Pero la configuración cada 4 años cambia porque la opinión de las personas cambia. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra pirámide de normas? Pues ahora lo verás. Decía que empezaré explicando las normas de nuestro derecho interno, las normas de color rojo.
Nuestra norma suprema es la Constitución española, que solamente la puede modificar el Poder Legislativo o las Cortes Generales, con 3/5 partes del voto a favor de los diputados, es decir, 210 diputados, porque hay un total de 350 diputados. Esto es el procedimiento ordinario. Después hay un procedimiento agravado que se exigen 2/3 de los diputados de la Cámara, es decir, 234 diputados. 24 diputados más que en el procedimiento ordinario, más luego referéndum. Esto es para cambiar lo que es la definición de España, los derechos fundamentales de los españoles, la corona, vemos que la corona está muy bien protegida, y para una revisión total de la Carta Magna, es decir, del texto constitucional. Entonces, lo que vemos es que en el supuesto hemiciclo, si estas fueron las mayorías, necesitarían, por ejemplo, todos estos votos a favor. Vemos dónde está la mitad y vemos que 3/5 partes o 2/3 supera con creces la mitad del Congreso de los Diputados. Es lo que se llama una mayoría reforzada, cualificada o ampliada. Vemos que lograr un consenso en el Congreso de los Diputados, tal y como podría ser este panorama, sería muy complicado, porque en este hipotético caso significaría que tendrían que estar de acuerdo los dos partidos de izquierda más los otros partidos políticos más un partido de extrema derecha. Es decir, que para lograr semejante mayoría necesitarías que ideologías opuestas se pusieran de acuerdo. Pero la Constitución es muy complicada de cambiar precisamente para dar estabilidad a un país, porque la Constitución actúa como marco, como reglas del juego. Lo que pasa es que hay constituciones que tienen las reglas del juego mejor definidas que otras. Si la Constitución es una chapuza, la democracia es una chapuza. En España llevamos muchos años que básicamente el partido para gobernar se juega con dos partidos políticos, los de centro derecha y los de centro izquierda. Algunas veces gana la centro izquierda, otras veces gana la centro derecha. Pero lo que vemos es que si un partido político empieza a operar saliéndose del marco constitucional, ahí actuará la justicia, el Tribunal Constitucional, para ponerle freno a eso. En segundo lugar de nuestra pirámide de normas vendrían las leyes. Y tendríamos en primer lugar las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son las que desarrollan los derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en nuestra Constitución española. Para modificar una ley orgánica, aprobarla o derogarla, hace falta una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los diputados del Congreso. Ahora mismo habrá un empate, 175 diputados por este lado y 175 por este. Pero si uno de los dos lados consigue convencer, aunque sea a un diputado más del otro lado, llegamos a los 176 y por lo tanto se puede aprobar una ley orgánica. El segundo tipo de leyes serían las leyes ordinarias. Leyes ordinarias y leyes orgánicas tienen la misma jerarquía. Lo que pasa es que las orgánicas regulan derechos fundamentales y libertades públicas y las leyes ordinarias el resto de temas. Y se aprueban, modifican o derogan por mayoría simple. Mayoría simple son más votos a favor que en contra. No es necesario llegar a la mitad más uno de todo el hemiciclo. Por ejemplo, para aprobar una ley ordinaria, con este panorama sería suficiente, porque simplemente basta que el pastel verde, que los síes sean superiores a los noes y que el resto de diputados se abstengan. Vemos que no llega a la mitad más uno, pero no le hace falta. Bien, vemos que estas normas de color rojo ahora se están transformando en color verde. Y esto lo que significa es que estas normas se fabrican, se crean en nuestro poder legislativo, en las Cortes Generales o en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que es lo mismo. Los tres son sinónimos. A continuación venían los reales decretos con rango de ley. Y tendríamos en primer lugar el Real Decreto Ley. Estas normas ya no las hace el Poder Legislativo, sino que las hace el Poder Ejecutivo. Es decir, que estas normas que ahora veis de color rojo se transformarán en color morado porque las hace el Poder Ejecutivo, Gobierno o Poder Administrativo o Consejo de Ministros. Una ley de media tarda unos 5 meses en aprobarse. Entonces, solamente bajo supuestos de urgente y extrema necesidad, el gobierno puede aprobar normas con rango de ley. ¿Para qué? Pues para no esperar los 5 meses.
Después, ese Real Decreto Ley pasará a debate en las Cortes Generales y deberá de convalidarse. Pero es un instrumento para que el gobierno pueda empezar a poner en práctica políticas que pertenecen a las Cortes, pero repito, la situación lo exige. Después tendríamos los Reales Decretos Legislativos, que tenemos de dos tipos. Por un lado están los textos refundidos, que el gobierno o el poder ejecutivo no es que haga una ley, sino lo que hace es coger varias leyes que van sobre una misma temática, que están fragmentadas, que los ciudadanos tendrían dificultades en encontrarlas todas, y hacen una compilación en un texto único para que así sea más fácil de leer y esté todo unificado. Es el ejemplo del Estatuto de los Trabajadores, que no es una ley, es un texto refundido. El Estatuto de los Trabajadores está formado por varias leyes, pero el gobierno hace un texto único, pero no hace una ley nueva, simplemente hace como un dossier de leyes. En segundo lugar están los textos articulados. Los textos articulados es que el Poder Ejecutivo o Gobierno hace una norma con rango de ley, pero porque las Cortes Generales o el Poder Legislativo se lo ha delegado. Para que me entiendas, le ha dicho, oye, mira, esto nos da palo, hazlo tú. Pero lo haces tú porque nosotros te lo consentimos. Después estarían los reales decretos o reglamentos, que serían normas que desarrollarían con más precisión todas las normas de rango superior. Las leyes o los reales decretos con rango de ley son normas bastante superficiales, pero cómo se lleva eso a cabo vendrá con los reglamentos, con los reales decretos, etc. Es como si con vuestros compañeros de clase decís, queremos ir de viaje de fin de curso a Londres. Muy bien, eso lo podemos hacer ley. Pero luego, ¿cuánto vale? ¿Qué día vamos? ¿En qué hotel nos alojamos? Etcétera. Eso es un desarrollo de un deseo. El deseo es ir a Londres. La ley sería, quiero ir a Londres. Pero luego, todo el trabajo preciso para ejecutar eso sería otra norma. Pues el Poder Ejecutivo ejecuta, lleva a la práctica los deseos del Poder Legislativo, que son poco precisos. Después estarían las órdenes ministeriales. El Poder Ejecutivo está formado por el presidente del gobierno y este elige a sus ministros. Cada ministerio es especialista en una temática en concreto. Está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Empleo, el Ministerio de Hacienda, etc, etc, etc. Y el presidente del gobierno elige a los ministros que cree más competentes para liderar un ministerio u otro. Bien, ahora sí, vemos que estas normas de color rojo se están transformando en color morado para remarcar que estas normas las hace el Poder Ejecutivo, el Gobierno, el Consejo de Ministros o el Poder Administrativo, que los cuatro son sinónimos. ¿Por qué el Poder Ejecutivo está por debajo del Poder Legislativo? Porque el Poder Legislativo, las Cortes, eligen al presidente del gobierno, lo votan en una primera votación por mayoría absoluta y si esta fracasa por mayoría simple. El presidente del gobierno necesita la confianza de los diputados y una vez es elegido presidente del gobierno, este elige a sus ministros de confianza. El Poder Ejecutivo se sitúa en otro edificio que se llama el Palacio de la Moncloa, ya no es el Congreso de los Diputados o el Senado. Y aquí todos los viernes hay el Consejo de Ministros donde se reúnen los ministros. Tanto el color verde, Poder Legislativo, como el color morado, Poder Ejecutivo, serían poderes del Estado. Todas estas normas saldrían del Estado, de nuestros representantes públicos. Pero el derecho laboral no acaba aquí. Ahora vemos que hay un tipo de normas que se llaman los convenios colectivos. Y a diferencia de las normas anteriores, donde hemos votado todos los españoles que teníamos capacidad de voto y elegimos a nuestros representantes para que aprueben normas que regulen nuestra convivencia, los convenios colectivos son elegidos solamente por personas que trabajan. Ya no votan todos los españoles. Los convenios colectivos son creados por organizaciones de trabajadores llamadas sindicatos y por organizaciones de empresarios llamadas patronales. Y ambas organizaciones tienen también un procedimiento democrático interno, pero se rigen solamente por personas que trabajan. Y las normas que saldrán de estos convenios colectivos solo afectarán en materia laboral, solo afectarán a trabajadores.
no afectarán al resto de la población. Después vendría el contrato de trabajo, que es lo que tú verás cuando hayas superado el proceso de selección de personal. Pero es lo que te decía, fíjate el mastodonte de normas que hay por encima del contrato de trabajo, y el contrato de trabajo las tiene que respetar todas. A diferencia del convenio colectivo, el contrato de trabajo también es creado por un trabajador y por un empresario. Lo que pasa es que es una norma individual, ya no tiene el carácter colectivo de los convenios colectivos, sino que es una norma individual. Cada persona tiene el suyo. Y por último vendrían los usos y costumbres. Vemos que ahora el color rojo se está transformando en color amarillo, y esto significa que estos son normas de carácter privado, que no son aprobadas ya por los poderes públicos, sino que los poderes públicos crean un marco y a partir de ahí dejan que sindicatos, patronales y que trabajadores y empresas negocien sus propias normas. Por eso es muy importante que entiendas en FOL y en derecho laboral la participación que tú puedes llegar a tener en una empresa, y que esa participación se puede acabar traduciendo en unas mejores condiciones de trabajo. Pero si todo el día estamos enchufados a la pantalla y a pasar el tiempo con chorradas y con cosas superficiales, pues nunca vamos a poder cambiar nada. Bien, con esto habremos acabado todas las normas del derecho interno, todas las normas que se aprueban en España. Después vendrían las normas de la Unión Europea, que son normas que están por encima de nuestra Constitución. ¿Por qué es esto? Porque España, cuando entró en la Unión Europea, lo que hizo, al igual que los demás estados, fue ceder soberanía. Ceder soberanía es ceder poder. Tú te comprometes a aplicar lo que se apruebe en el seno de la Unión Europea. Y si las normas europeas colisionan con tu Constitución, se cambia la Constitución, como pasó en 2011. Y por último, vendrían los tratados internacionales, que estos están por debajo de la Constitución, porque España solamente se ha comprometido a aplicar las normas de índole europea. Otras normas con otros países del resto del mundo las acatará si quiere, y si colisionan con nuestra Constitución, pues seremos los españoles los que decidimos si la cambiamos o no la cambiamos. Pero ya no estamos obligados. Bueno, este es uno de los temas más complicados de FOL, del derecho del trabajo, y espero que lo hayas entendido un poco mejor.